Listo, grabando. ¡Ay, joder! Entonces, 1. Arrancamos. Episodio 2 de Sin Track. ¿Episodio 2? 3 realmente. No, bueno, 3. Lo que pasa es que el primero fue como... Introductorio. Sí, como una intro ahí rara que hicimos. Pero ya el anterior fue oficialmente el 2. El 2. Con cara de 1. Este sería el 3. Este sería el 3, episodio 3. Según el feed. Episodio 3. Bueno, antes de igual si ya seguramente vieron en Instagram y en todas partes un poco de qué va este episodio, que me parece una nota el tema. ¿Usted qué? ¿Qué ha pasado? Nada, trabajar mucho, esperando que deje de llover en Bogotá para poder entrenar más a gusto. Bueno, en realidad estamos hablando un poquito de paja, porque estamos grabando antes de la Feria del Libro. Estamos descubriendo cuándo es mejor grabar esto, entonces no sabemos si sigue lloviendo. Ojalá para el capítulo de hoy ya no esté lloviendo en Bogotá. Esperemos que cuando vean este capítulo hayan soles divinos. Pero bueno, pero tal cual. Pero sí, estamos hablando paja. Entonces, nada, lo que vinimos. ¿Sí o no? Todo bien. No sé cómo le ha ido. ¿Bien? Bien, sí, bueno. También. Y espero que aquí a que salga este episodio me vaya todavía mejor. Pero bien, sí. Bueno, episodio 3. La vez pasada hablamos de qué es el trail running, ¿no? Y qué es el trail running de acuerdo un poco a eso que está escrito de los estándares y demás, pero también qué es el trail running un poco para Trujillo, qué es el trail running un poco para mí. ¿Qué es el trail running de historia? Sí, o sea, como sus orígenes y demás. Temas. Y hoy llega un tema que me parece a mí súper interesante, porque es donde yo siento que este deporte empieza a volverse, como infinito. Es el tema de los formatos de carrera y los tipos de carrera que existen en el mundo del trail, ¿no? Sí. Entonces, para este episodio, digamos que aquí sí tenemos como unos apunticos y unas cosas, porque esto sí no es 100% de memoria. 100% improvisado. Y sí, tampoco es 100% improvisado, porque aquí sí vamos a hablar como de cosas más concretas, pero es un capítulo que a los que no saben tanto les puede interesar un montón, y a los que saben y hemos leído y hemos oído cosas y de todo, igual nos gusta volver a oír. Entonces, y volver a repasar. Exacto. Antes de seguir, acuérdense de suscribirse, dar like, corazoncitos, y todo eso. Miren una cosa, estamos en YouTube y estamos en Spotify, pero la experiencia de ver el video está cool, porque le estamos metiendo cariñito a los videos. Entonces, sí. Chévere que nos oigan en Spotify, pero también nos pueden ver en Spotify y nos pueden ver en YouTube. Entonces, pues invitados a vivir la experiencia de la manera que quieran. Exacto. Bueno, sin más preámbulo, entonces pues nada, comencemos. Yo creo que deberíamos comenzar como hablando de lo más común en el trail, que son esas carreras que todos conocemos, que todos hemos corrido, que es el trail habitual que corremos, que en algunos casos tiende a segmentarlos en cortos, medios y largos, pero creo que para nosotros es un gran formato que abarca desde los 5 kilómetros hasta las 100 millas. O sea, básicamente es el formato que todos conocemos, la carrera normal. La carrera normal de trail, que digamos que está compuesta por diferentes distancias, lo que acaba de decir Trujillo, normalmente va a 10, 21, bueno, o aproximados, ¿no? Porque a veces en el trail no son tan exactos como en el asfalto. Exacto, a veces esa media maratón puede ser 22, 24. 24, y esos 10 pueden ser 8, y puede haber un 16 por ahí metido, ¿no? Como que las distancias varían, pero básicamente lo que consideramos nosotros el evento o el tipo de evento normal es el que se practica prácticamente, valga la redundancia, en todas partes y es el más común y más general, digamos, que es la carrera común y corriente, que va de los 8, digamos, kilómetros, que es como que lo mínimo que uno ve, para nosotros en este momento hasta las 100 millas. Y digo para nosotros hasta las 100 millas porque es como la clasificación que hicimos un poco, porque hay otras carreras que superan las 100 millas que ya las ponemos, hablaremos de eso, como en otro apartado. Entonces, pues cuando abordábamos un poco este tipo de carreras, las carreras más normales o comunes, hay algo que sí las hace muy distintas, y es la forma en que está trazado el terreno, el recorrido, digamos, la ruta, ¿no? Exacto, aquí tenemos varias carreras. Por ejemplo, lo que habla Miguel de la ruta es un poco esas carreras que son de punto a punto, que arrancan en un sitio y terminan en otro sitio. Aquí pues un ejemplo cercano que tenemos puede ser Cordillera, que sale
¿cómo se llama el pueblo que sale abajo? San Antonio. O sea, San Antonio Tequendama y termina arriba en el Parque Chicaca. En Chicaca, exacto. Una gran subida de 22 kilómetros que marca. Sí, son con un 21. desnivel brutal. Sí. Pero eso es lo que llaman una carrera de punto a punto. De punto point a to punto. point. Empieza en un punto A y termina en un punto B. En un punto B. ¿No? Digamos que yo siento que tal vez en Estados Unidos son más dados a ese tipo de carrera. En Colombia, no sé, cuéntenos también. Nosotros estuvimos pensando y Cordillera. Bueno, Frontera puede ser un punto a punto. Frontera es es punto a 55 punto. porque sale de Andes y acaba en Frontera es punto a punto. Le toca a uno coger una chiva. una chiva divertidísima. Divertidísima a las Exacto. 4 de la mañana. Yo no sé a qué horas es eso, con todo lo que implica el frío, la noche y demás. Y sale uno de, ¿cómo se llama el pueblo? Andes. De Andes. Y Y termina en Jardín. se tira uno hacia arriba hasta desembocar en Jardín. Entonces, bueno, están esos recorridos que son punto a Sí, punto. por ejemplo, yo en septiembre espero poder correr Niza, que es punto a punto. Que es, normalmente en las de UTMB algunas no son punto a punto y este es punto a punto porque arranca en Eurón arriba y termina en Niza. Ok, bueno. Es compleja porque arranca en altura y termina a nivel del mar. Ok, pues ese es un formato de ruta, De ¿no? ruta. De un punto al otro. Hay otro formato, otro tipo de ruta que es un loop, ¿no? Que es la carrera que empieza en un lugar y termina en ese mismo lugar. Y yo creo que esa es la más común. Sí, generalmente por organización y por toda la más común y la más fácil de plantear desde el... Bueno, pero mire, fíjese que acabo de caer en cuenta de algo. Hay carreras o hay sí, eventos que tienen diferentes modalidades. Porque mire que, bueno, esto lo dijo ahorita en Frontera. En Chicamocha pasa lo mismo. Los 80 y las 100 millas son un loop. Salen de San Gil y terminan en San Gil. Sí. Pero los 24 y los 42 no. Salen de punto a Jordán punto. y terminan en Barichara o sale de Jordán y termina en San Gil. Entonces tienen como las dos formas. Y hay otro tipo de carrera que yo aquí en Colombia, o de recorrido que yo aquí en Colombia no he visto ninguna, que es lo que en Estados Unidos llaman out and back. Y Que es ir y volver. es ir y volver. Es cuando usted, que me parece horrible, porque pucha, yo creo que parte de lo que hace que los kilómetros se pasen de una forma como amigable es lo desconocido, ir viendo, pero cuando uno va y vuelve por el mismo camino. Claro, ahí yo opino igual que usted, sin embargo, el otro día estaba viendo un documental de Roach que corre Leadville, que es el que hace el récord de Leadville, que es una carrera out and back, una de las grandes, famosas carreras de 100 millas. Leadville está a la par con una que hablamos la vez pasada, que es Western States. ¿No? Exacto, Son esas son carreras icónicas, emblemáticas. En de gringas, y él habla en ese documental, desde ahí les dejamos el link más abajo para que lo puedan ver, donde el hombre cuando se está devolviendo dice que es la parte que más disfruta la carrera porque él logra ver a todos los competidores de principio a fin, claro, porque va en la punta. Y todos lo van alentando a él de que va con un buen pero tiempo. esa es la mirada optimista del que va ganando. Claro, pero por eso digo, yo comparto su posición. Uy, pero si usted que va de va primero, atrás. una berraquera. Es que pero si cuando- usted va en la cola, pues va a ver cómo lo pasan y dice, bueno, esa gente ya volvió. No, pero bueno, eso por un lado, ver que lo están pasando y que usted hasta ahora va, eso me parece terrible, pero también me parece horrible esos puntos de referencia que han sido sufridos, ¿no? O sea, cuando, no sé, uno de ida atravesó un puentecito y cuando llegó a ese puente ya estaba destruido y siente que uno que ya llevaba corriendo 3 meses, fue pucha, al regreso cuando uno vuelve y se encuentra ese puente sabe que le quedan esos 3 meses. No sé, es una modalidad que aquí no la he visto. Yo la he visto, pero en segmentos, no en carreras completas. Por ejemplo, en esa Merrell que corrimos, que subió a las antenas y bajaba por el mismo camino. Sí, pero son trayectos muy cortos. Son trayectos muy cortos, sin embargo, uno vive lo de ver la competencia a la cara. Sí, bueno, y eso lo presiona. Bueno, a uno. y eso reafirma el que a mí no me gusta. O sea, ¿sabe dónde nos pasó eso? En el Western Marathon, el primer año. ¿Se acuerda que tenía un loop dentro Sí. de la... Tenía un loop dentro de la ruta. Hay un momento en que uno bajaba a un lago Y después volvía a uno subir. daba la vuelta y volvía a subir Y se encontraba con los que venían llegando. y se encontraba con los que venían llegando y a mí me pareció absolutamente innecesario. Yo decía, pero ¿por qué no lograron trazar la ruta un poquito más en vez de hacernos dar una vuelta? En la UTMB en Quito, en los Quito, 80, también. nos hicieron dar Sin una embargo, uno vuelta no se ahí. encontraba con la gente. No era una run back, sino una Se hacia un loop. encontraba uno con una cuerda, perdón, para subir una pared, o sea, peor todavía. Y cuando salía Pero- estaba el abastecimiento a 2 metros. Pero bueno, nos fuimos Sí, por otro lado. pero bueno. Entonces, entre las carreras más normales o las comunes, básicamente esas serían las distinciones, yo creo. Lo que está diciendo Trujillo, el tema de las distancias, obviamente, pero aquí voy a hacer un paréntesis, que es algo que hemos hablado nosotros para entender esta clasificación. Es un poco el formato y tipo de evento. O sea, que realmente obedezcan a cosas distintas desde la forma en que están concebidos, ¿no? Entonces es como pensar que en una carrera de atletismo de calle, de asfalto,
pues hay distancias, normalmente puede haber 3 distancias, los 10 kilómetros, los 21 kilómetros y los 42 kilómetros, la maratón, dentro del mismo evento, pero es el mismo formato, finalmente es el mismo formato, simplemente cambia la distancia. Yo creo que pasa lo mismo en el trail. Ahí, bueno, ahí único como hincapié que habría es esa discusión que seguramente después tendremos, que es cuándo deja de ser una distancia normal a ser una ultradistancia. Bueno, que eso viene pronto, el tema de la ultradistancia, que todo está definido, si uno googlea todo está muy definido, pero yo creo que también hay como lugar a que uno mismo defina o le dé significado a ciertas cosas, entre esos esas. Sí, que es la en mi caso es donde define uno en qué momento es mi ultradistancia, sí. No la que plantea la gente. Entonces, listo. Carreras normales, las que ya conocemos, las que corremos en Colombia, la gran mayoría, a las que estamos acostumbrados, ¿no? Básicamente esas, con esa distinción un poco del trazado de la ruta. ¿Qué más? Exacto, ahí pues aparte de esto un poco es bueno saber que en las distancias hay unas carreras icónicas de estas distancias que están dentro de ese grupo, llegando por ejemplo a 100 millas, que ya lo hablamos que era nuestra distancia reina, ¿sí? Donde pues realmente pues ya conocemos las carreras de 100 millas que hay en el mundo. Está las 4 coronas que llaman mucho, que es UTMB, Western States, Hard Rock, que son 2 en Estados Unidos, y Diagonal de Fou, que es en Isla de Fous, no sé cómo se pronuncia. Sí, de Fou. De Fou, es francés, Diagonal de Fou, que es en la Isla Reunión, que es una carrera súper emblemática y súper mítica. Es como las 4 coronas, que si no estoy mal, la única mujer que ha ganado las 4 es Katie Child. Ok. Bueno, pero es que eso hay que ser una bestia para ganar esa vaina. Yo me conformaría con correrlas. Y Katie Child es una bestia. O sea, sí, la mayoría de los mortales no llegan a correr las 4, mucho menos que terminarlas, mucho menos. Exacto. Entonces. Pero son esas 4. Y hacer también la salvedad que en Colombia la única carrera de 100 millas que tenemos es Chicamocha. Sí, dentro de esas normales que estábamos mencionando. Pues sí, las únicas 100 millas que tenemos es Chicamocha. De hecho, en Colombia y pues organizadores sabemos que no es fácil, sabemos que no es la logística a medida que avanza la distancia se complica más y sabemos que los corredores de ultradistancia puede que no seamos un jurgo, no. Pero sí, chévere tener más carreras cercanas a los 100 kilómetros y ojalá las 100 millas. O sea, yo creo que Cundinamarca se merece unos 100 kilómetros, se merece unas 100 millas, se merece 110, 120, algo más, ¿no? Estamos muy afincados ahí en los 80. Total. A los 80, 50, 60. Listo, otro formato. Bien. Otro formato, yo creo que podríamos hablar del kilómetro vertical. Es un formato bien especial y distinto. Sí, que ese sí lo tenemos en Colombia, el kilómetro vertical. Yo sé que mucha gente la ha oído hablar de eso y yo sé que muchas veces se habla, incluso cuando se habla, no sé, de un tramo, de una carrera, o se habla incluso como de una ruta en la que uno va a entrenar una vez, dice, venga, ¿qué nivel tiene? No, es que es un kilómetro vertical y es una expresión que se usa, pero en realidad el kilómetro vertical es una competencia, es un evento que básicamente, y aquí es chistoso porque una vez más lo podemos googlear y lo que nos va a decir es que es intentar acumular lo más cercano a 1000 metros, que es 1 kilómetro, en desnivel positivo, en una distancia ojalá no superior a los 5 kilómetros. Pero pues ya nos vamos a dar cuenta que eso no siempre se cumple, ¿no? Sí, no siempre se cumple, pero según la carrera esas distancias varían un poco. Por eso, digamos que los 5 kilómetros al final se mueve y con eso se juega. Lo que sí es tratar de estar lo más cercano posibles a los 1000 metros. Que si alguno ha subido 1000 metros y ha acumulado 1000 metros de desnivel positivo, sabe que 1000 metros de desnivel positivo se sienten berracamente. Sí. Y eso a mayor, de hecho, vamos a volver a los ratios de Trujillo, pero sí, claro, a menor distancia, pues mayor inclinación tiene que tener uno para acumular ese desnivel, ¿no? Entonces, hay muchos kilómetros verticales en el mundo, digamos que para poner un ejemplo acá, 2 famosos, Segama y Transvulcania, y aquí es chévere porque aquí entendemos la diferencia en esas distancias. Legal en cada carrera. Exacto, Segama tiene 1015 metros de desnivel positivo en 3 kilómetros, o sea, eso es una pared. Sí, eso es escalar. Y uno ve los videos y es la gente ahí parada armando un caminito chiquitico por donde van los corredores y son estas campanas a tope y como los campesinos de la zona ahí aplaudiendo y moviendo, pero ya desde el video se dan cuenta que eso es una pared. O sea, ¿no? Entonces, 1015 metros de nivel positivo en 3 kilómetros versus otra muy famosa que es Transvulcania en España, que tiene 1203 en 7.6 kilómetros, o sea, casi en el doble, más del doble. Más del doble. Entonces,
Pues uno entonces diría, no, entonces es que es mucho más fácil Transvulcania. No, necesariamente. Yo creo que en este caso sí. Segama debe ser más compleja que Transvulcania, pero no necesariamente por la inclinación, porque ahí es donde yo vuelvo a creer que influye mucho el terreno y lo técnico y las características propias de cada día de carrera. Si llovió, si no llovió, si está empantanado, si no está empantanado, si hizo frío, si hizo calor. O sea, todo eso hace que una carrera pueda ser más compleja, pero creo que no necesariamente el que se acumule en más o menos distancia quiere decir que sea más o menos dura. ¿O qué piensa? No, puede variar mucho por el terreno. Sí, estoy de acuerdo en que realmente de las modalidades o de los formatos que hay, tal vez el kilómetro vertical puede ser la más explosiva de todas y donde más en élites, porque usted está al tope desde que sale. No, y esa es la única gestión, en la que yo siento que ni siquiera para élites, porque es que incluso nosotros, si nos llegamos a enfrentar a un kilómetro vertical, pues no estamos acostumbrados a salir en esa trepadera sí, a buscar un mejor tiempo, ¿no? Porque es eso, el kilómetro vertical pues todas las carreras son por tiempos, claramente, pero aquí quiero decir, es muy contra el reloj más incluso que contra el de al lado. Incluso muchas veces los sueltan separados en los kilómetros verticales. Se vuelven como contrarrelojes, se vuelven cronoescaladas, por llamarlo así. Es una cronoescalada, exactamente. En Colombia hay un kilómetro vertical que yo quiero hacer y estaba hablando estos días, me gustaría hacerlo incluso este año, ¿sabe? Que es el del Festival de la Montaña. No he ido, no conozco el Festival de la Montaña y solamente me han hablado bellezas. Este año, dentro de los planes Gran que tengo, carrera. después de Chicamocha, no son más como proyectos personales, pero sí me gustaría ir a hacer ese kilómetro vertical que cumple exactamente con la regla. O sea, son 5 kilómetros con 1000 metros de desnivel. O sea, los amigos del FESMO casi que le hicieron al pie de la letra del estándar de Google, ¿no? O sea, tiene que ser así y así lo hicieron. Entonces, sé que hay otros kilómetros verticales en Colombia. Y sé que hay entrenaderos muy buenos que tienen kilómetro vertical. Yo no he hecho, por ejemplo, el de Choachí, que veo que mucha gente va a Choachí a hacer el kilómetro vertical. Que son 7, creo. Son 7 kilómetros. Son 7 kilómetros para acumular 2000. Entonces estaría fuera la regla, pero igual es duro y es un entrenadero muy bueno. Bueno, y por ejemplo, en Chicamocha nos espera un kilómetro vertical. El de Jordán. El de Jordán. La salida de Jordán, que yo no sé si para cuando salga este capítulo yo ya he publicado un video o no, pero hace poco lo estuve haciendo y recorriendo. Y es eso, desde que empieza son más o menos 6 kilómetros con 1200 de nivel positivo. Eso es un kilómetro vertical. Ahí está. Que está dentro de la ruta de carrera. Entonces, esa la cogen todas las distancias. Todas las distancias pasan por ahí. De hecho, para los que están en de Jordán, la tienen dura porque casi que arrancan. Tienen 1.7 kilómetros hasta que empieza la subida, 1.7 kilómetros que no son del todo planos tampoco, con el calor, con la humedad, con todo lo que implica Jordán, y ¡pum!, para arriba. Dato curioso del kilómetro vertical. Me imagino que todos saben quién es Kilian Jornet. Kilian Jornet ha sido campeón y referencia y líder en todo lo que tiene que ver con montaña. Sí, ha tenido récords, en speed climbing, en todo tipo de retos, sus retos que ha hecho. O sea, no solo es trail, es como que en alpinismo, en una serie de cosas. Bueno, fue en un momento dado un gran exponente del kilómetro vertical. Pues amigos, nosotros tenemos un colombiano que le ganó a Kilian Jornet y es Saúl Antonio Padua, de aquí de San Antonio del Tequendama, de la región de Cordillera, gran exponente, pero gran exponente. Una leyenda del trail colombiano, claro. Y le ganó a Kilian Jornet en el 2013 en el kilómetro vertical de Mont Blanc. Hay un video buenísimo donde muestran esa pasada. Vamos a tratar de buscarlo, a ver si lo podemos compartir. Pero bueno, tenemos grandes corredores de kilómetro vertical y casualmente suelen ser personas, en el caso nuestro colombianos, como de esa zona. Esa zona del Tequendama tiene unos corredores fuertísimos. Corredores duros. Sí, fuertísimos, que son creados en montaña. Entonces, bueno, kilómetro vertical. Hay un dato antes de acabar el kilómetro vertical. Si tienen la oportunidad de buscar en YouTube el récord del kilómetro vertical que lo hizo el año pasado Remy Bonnet. El hombre logra meterlo como en 27 minutos 50, que es una locura de tiempo. Salvajada. Y lo hace en un kilómetro vertical que es muy especial, que si ustedes lo van a ver es como una ruta como de un funicular que sube una montaña. El man va por entre la carrilera todo el tiempo. Es una locura y lo hacen con casco y con bastones. Véanlo porque realmente uno ve el frenetismo de ese tipo de competencia a los niveles élites, que es una locura los ritmos de esa gente. El kilómetro vertical es de dejar los pulmones. O sea, eso es dejar los pulmones. Bueno, siguiente formato, tipo de evento. Kilómetro vertical. Después yo creo que podríamos hablar del skyrunning. El skyrunning, exacto. Bueno, ¿qué es el skyrunning? Bueno, el skyrunning es una modalidad de trail. Algunos dirían que es de pronto
la modalidad más peligrosa del trail running, porque esto, pues, si bien son carreras que contemplan entre los 20 kilómetros y los 50 kilómetros, depende qué carrera sea el Skyrace o el circuito de Skyrunning, no Skyrace, Skyrunning, perdón, ¿cierto? Son carreras que son completamente técnicas, donde el terreno es, como diría los españoles, ratonero, con mucha roca, con muchos peñascos, con mucho cliff, donde muchas veces tienen que hacer rutas ferratas, correr con casco porque tienen mucho desprendimiento de rocas. Uno ve en los videos como esta gente se apoya con las manos para subir, que uno dice, esta gente prácticamente está escalando. Yo pienso que el skyrunning, a ver, aquí me van a oír decir lo mismo en todos los tipos de eventos. Me encantaría correr una skyrunning y de hecho yo creo que no sé si me equivoco, el mejor corredor de skyrunning que tiene Colombia es Tavo Buitrago, que aparte de gran amigo es mi entrenador y me ha insistido un montón. Vamos, y algún día le cogeré la caña. Pero creo que el skyrunning, a diferencia de las otras, o sea, creo que un corredor de trail normal, ¿no?, puede competir en cualquiera de los otros eventos que estamos hablando, pero el skyrunning sí es un tipo de corredor muy particular. O sea, de hecho, yo lo que siento es que hay personas que se dedican a correr el skyrunning, como que su fuerte es el skyrunning y se dedican a correr que está el Skyrunning World Series, que son una serie de carreras que van por todo el mundo. Hace un tiempito llegó a Latinoamérica y se está corriendo aquí en algunos países, pero es una disciplina tan extrema y tan tan rápida y como tan desbocada. Sí, es que yo veo los videos y uno ve cómo van bajando estos locos con una cuerda al lado de seguridad que yo creo que no ofrece seguridad, porque uno agarra esa cuerda a esa velocidad igual se va a desbaratar. Es una modalidad tesa, esa mucha altura por lo general, ¿no? Son carreras que se desarrollan a una altura muy grande, lo que usted está diciendo ahorita, en terrenos muy técnicos. Muy técnicos. En condiciones muy heavy. O sea, yo me acuerdo el año pasado a Tavo en Chile se le congelaron los geles, ¿no? O sea, para que uno en carrera corriendo con los geles a la temperatura en la que uno va, que en teoría no está medio caliente cuando tiene las cosas pegadas al cuerpo, en el chaleco, lo que sea, se le congele un gel, es porque está haciendo frío el berraco. Total. Entonces, el skyrunning, aquí no tenemos skyrunning. Aquí no hay carreras de skyrunning. Aquí no hay. Que además... Aquí me puedo estar equivocando, pero el que sea skyrunning creo que también quiere decir que están acobijadas bajo el skyrunning, como el aval de skyrunning. O sea, no es que por ser una carrera a una distancia y yo la considere técnica, yo digo eso es una carrera de skyrunning. Creo que tienen que tener como el aval del World Series para ser clasificada como tal, pero aquí no tenemos. Y sería chévere porque seguramente hay lugares, y yo lo he hablado con Tavo y él también me dice, o sea, sí hay sitios donde podría hacerse, pero pues no. Tal vez no hay un público para eso, tal vez no hay suficientes corredores. Sí, realmente de las carreras que uno ve en televisión son las más divertidas de ver. Pues son las que todos hemos visto, la gente que bajan, ahí sí cuando dicen que bajan en modo cabra. Sí, ¿no? Como nuestro amigo Daniel. María bajando en modo cabra. Pues es eso, son esos manes los que van con los pies que a duras penas van tocando las piedras, ¿no? Sí, y uno ve de pronto corredores que se dedican a eso, como usted decía, que si bien los ve uno en otras carreras, pero lo más común es verlos en el circuito y dedicar al circuito como Merillas, este español, que es una bestia. Es una especialidad. O sea, el skyrunning para mí de todas estas es como la más específica en términos de corredor, porque no solamente es tener buen físico, es primero ser muy coordinado, porque yo con mi torpeza, weón, que me enredo con cuanta raíz y piedra hay, en una carrera de esas probablemente me llego sin dientes. Baja más rápido. O bajo más rápido, pero llego sin dientes. Entonces, bueno, está el skyrunning. Bueno, ahí llegamos a una que es una nota, creo, si hablamos de esa ya. Todo lo que, o esa, durante muchos años las 100 millas eran el santo grial del trail, la distancia máxima, la distancia reina, como que fue pensar en que el hombre llegara a correr 160 y pico kilómetros ¿cómo se llama esa vaina? En sus marcas listos ya, o sea, en un solo... Sí, bueno, esto lo editamos, pero de que el hombre, si ¿sabes lo que quiere decir? Eso tiene un nombre. De un tangazo. Sí, bueno, que el hombre llega a correr 165 kilómetros de un solo tangazo como ese tobillo, pues puta, eso era impensable. Igual que un hombre fuera a bajar la maratón a 2 horas, era impensable. Y el hombre ha ido desafiando esos límites de velocidad y resistencia. Y de un momento a otro llegaron unas carreras que me parecen absolutamente alucinantes, que son las carreras de 200 millas. 200 millas. Y más, de 200 millas. Y se antoja uno de correrlas, ¿no? Pues de hecho
habrá un capítulo donde hablemos de eso. Nosotros nos conocimos en la mitad de una carrera en Ecuador, en Quito, los 80 kilómetros, y ahí nos volvimos amigos en medio de un malestar de este huevón. Si quieren conocer un poquito rápido de ese conocimiento, pueden ver el Substack de Miguel, que lo describe muy bien. Yo tengo una entrada en Substack que habla de eso, de esa carrera donde nos conocimos. Que es una descripción rápida de ese primer encuentro entre los dos. ¿Y por qué estamos hablando de eso? Porque estamos hablando de los 200 millas. Porque nos conocimos en esas 80 kilómetros en Quito y yo desde hace mucho tiempo tengo el sueño de correr la PTL, que es una de las distancias o de los eventos que hace parte de la semana de la UTMB en Chamonix, en Mont Blanc. Pero no se distraiga. Entonces, claro, estos eventos de villas tienen varios momentos. Sí, tienen varias carreras. Y hay dos vertientes que son las carreras gringas de más de 100 millas y están las carreras europeas. Sí, pero al final, sí, exacto. Pero es eso, es como con el tiempo quisieron pasar de las 100 millas y aparecieron las 200 millas. Entonces, lo que dice usted, las 200 millas son muy distintas las europeas a las gringas. Las carreras largas, por decirlo de alguna manera, ¿no? O extra largas. O extra largas, dependiendo del caso. Entonces, en Europa hay una serie de carreras largas, muy largas, que son supremamente icónicas, son supremamente técnicas, que lo hablábamos la vez pasada en que es el trail. Digamos que esa tendencia europea hacia el tecnicismo y hacia los terrenos un poco más complicados hace que estas carreras de ultra distancias sean realmente complejas, que ahí hablábamos, hay varias, pero hablábamos como de 3, ¿no? Así hablamos pues de la PTL, que ya la mencionó usted, que son 300 kilómetros. Exactamente, son 300 kilómetros con 25.000 metros de desnivel. Y es una carrera interesante porque hay que correrla en grupos de 2 o 3, no se puede correr solo. Y son carreras que justamente por su dificultad y por lo extremas que son, obligan a correrla acompañado. Entonces, mi cuento iba a que cuando yo llegué de Quito, yo tenía muchas ganas, siempre quería correr la PTL, por alguna razón sentí que la persona con la que yo podría llegar a correr la PTL era con Trujillo y lo invité a un café y lo senté y le dije, oiga, huevón, corramos la PTL. Este loco dijo que sí y eso no ha pasado, pero bueno. Pero pasará, ¿o no? No, pasará. Ya no quiere correrla conmigo. Entonces está la PTL. Respóndame. Primero vamos a correr en Chicamocha, las 100 millas ahorita en unos meses. Y ahí veremos. Entonces la PTL es una. Es una. Hay otra que son dos carreras que son las Tor, que es otra casa, no es UTMB, es otra casa que son las Tor, que está Tor de Gans, que es reducir el Tor de Gigantes, que son 350 kilómetros. Son 350 kilómetros con 24.000 metros de desnivel. O sea, eso es un jurgononón de desnivel. Hay otra más que no tengo bien el desnivel claro, pero es el Tour de Glacier, que es el Tour de Glaciares, que son 400 kilómetros. Que esa la hacen, si no estoy mal, cada 2 años. Cada 2 años se hace Tour de Glacier. Como un año sí, un año no. Sí. ¿Qué Y es? para Exacto. usted poder entrar a Tour de Glacier tiene que haber terminado Tour de Gans. Hay muchos colombianos, hay colombianos que han terminado la PTL, o sea, así como que lo tenga fresco ya, Santiago Pinto, y corrió la PTL y lo corrió con Hugo, no me acuerdo el apellido de Hugo ahorita, pero la corrieron juntos y la terminaron y les fue muy bien, y sé que después de eso había otras parejas que han corrido la PTL, y sé que hay colombianos que han corrido el Tour, no sé si la han terminado. Sí, Javier Buitrago, de hecho. Sí. Él ha corrido, tengo entendido que 3 veces la Tour de Glacier. Terminó la Tour de Gans y ha tratado de correr 3 veces la Tour de Glacier y no ha podido acabar. Tengo entendido que una de las que iba muy bien, los cortaron a todos por avalanchas, porque esa va por todos los picos nevados de los Alpes. Y habían avalanchas, les dijeron, amigos, hasta aquí llegaron. Bueno, pero son carreras que de alguna forma han sido cercanas o visitadas por colombianos. Y hay otra carrera muy interesante, que ya es mucho más larga, que es la Spine Race. La Spine Race. La Spine Race se corre en Reino Unido y son 268 millas. Sí. O sea, son 431 kilómetros. Es una locura. Que claro, cuando uno lo ve, son 431 kilómetros con 10.000 metros de desnivel positivo. Entonces uno dice, o sea, cuando lo que hablábamos ahorita, si uno coge esos 10.000 metros, pero los alarga en la distancia en 430 kilómetros, el ratio no es tanto y podría parecer una carrera, siendo que tiene 10.000 metros de nivel positivos, pues tirando a lo plano, sin ser plano, claramente, sí. Pero sí supone otro tipo de esfuerzos. Pero hay documentales muy interesantes y los paisajes son divinos. O sea, sí. ¿Qué tienen esas carreras? Por ejemplo, la Tour de Glacier sobre todo y esta Spine, que son completamente autoabastecidas. Bueno, entonces, eso es otra cosa que ahorita vamos a entrar en unas ahí súper interesantes, que es ese autoabastecimiento y es... Claro, que usted va con mucho más peso. Cargue lo que necesite y lleve todo lo que necesite.
Obviamente habrá unos drop packs en el camino y habrá cositas, pero no es depender de la organización para nada, que eso ya le mete un reto adicional que es interesante. Y le mete un reto también de navegación porque no son tan marcadas como una carrera habitual. Sí, por las exactamente, distancias. la distancia, la organización no puede poner una cinta cada 10 metros, Sí. weón, o sea, si no, eso no se acabaría Entonces ya nunca. tiene un tema de navegación que también hay que tener en cuenta ahí. Entonces ahí están los europeos con sus distancias largas. Bueno, y eso de Spine, para acabar el tema un poquito ahí, es que de pronto, si bien ustedes no tiene mucho desnivel, tiene un factor que es el clima. No, las condiciones son horribles. La carrera es una, creo que se la hacen en invierno. Pues es que uno ve las imágenes y la niebla está por todas partes, el frío se ve en los videos, dan tullidos todo el tiempo. el barro, les llueve, o sea, es una carrera pesada, o sea, es ruda, y finalmente es que son, pucha, 431 kilómetros. No, eso es un viajado. Pues es un viajado, o sea, eso es demasiado tiempo dándole y a la intemperie y en esas condiciones, ¿no? Que al final yo creo que para 431 kilómetros no hay condiciones ideales, o sea, sí, no. porque si no es el frío es el calor, y si no es el calor es el sol, y si no es el sol es ya demasiada sombra, o sea, Si no es la lluvia, es demasiado tiempo para uno pasarla Y creo que en todo ese tiempo que usted está allá le puede pasar todo. de todo, Puede claro. llover, puede nevar, puede hacer lo que usted quiera. Pero entonces estos manes, los europeos, tienen esas 3 carreras, tienen más, pero estamos hablando de esas 3 carreras de 350, 300 y 431 kilómetros. Y los gringos en Estados Unidos comenzaron a jugar con las 200 millas, y los 200 milers, que ahora es chistoso porque como las cosas van cambiando, ahora las 200 millas son como las nuevas 100 millas, ¿no? O sea, se está moviendo una distancia en la que al comienzo iban 5 gatos y ahora se agotan las inscripciones en 3 días, o sea, y hay listas de espera para correr las 200 millas. Sí, de hecho yo no entré a la lista de espera de Cocodona. Bueno, y cada vez son carreras que les están haciendo un cubrimiento mediático súper interesante porque uno ya puede ver la carrera en vivo, que eso me parece que es una locura. Y ver qué pasan los avituallamientos y siguen los corredores puntuales. Entonces ahí dentro de las 200 millas hay una empresa como una organizadora de eventos que se llama Destination Trail Races, que es una gringa que se llama Candice no sé qué. Ella sacó creo que son como las primeras 200 millas, o por lo menos las primeras 200 millas que pegaron duro y que funcionaron. Y ahí ahora se habla de la triple corona, el Triple Crown, que son 3 carreras. Que es Tahoe, Tahoe, Bigfoot y Moab. Y Moab, que son 3 carreras. No quiere decir que hay que correr las 3 obligatoriamente, pero la gente sí, a falta de una, ahora quieren la triple corona. Entonces, como características un poco, Tahoe es out and back. Tahoe es ir hasta un punto y regresar por ese mismo punto. Sí, no es un loop alrededor del Lake Tahoe. Pues lo que yo leí, para mí era eso, pero hoy viendo la página de Tahoe decía que era un out and back. Okay. Porque para mí también era un loop alrededor del Lake Tahoe. Que eran 2 loops. Eran 2 vueltas. El Lake Tahoe es el lago alpino más grande de Estados Unidos y para mí también era en vuelta. Pero aquí le estoy diciendo lo que investigué yo hoy en la página y es que ponían como característica que era out and back. Tenemos que investigarlo bien. En cualquier caso, pues fue pucha, amigos. Son 200 millas con 11.200 metros de desnivel. Claro. Lo mismo. Es ese trail gringo que es más, claro, es más corrible, ¿no? O sea, es más corrible. Total. Porque finalmente pues 11.200 metros en 200 millas no deja de ser poquito, pero no es una salvajada. Claro, porque está hablando que son 200 millas con el mismo nivel de un UTMB, que son 100. Sí, exacto, que son 100 millas, exactamente, es como el ratio. Entonces, Bigfoot son 207 millas con 13.900, o sea, tiene un poco más de desnivel, pero también tiene 7 millas más. Esta en teoría es point to point. Entonces, tampoco es un loop ni es el out and back, sino que va a un punto y va al otro. Y hay otra que ya es la más larga de las 3, que es Moab. Moab son 240 millas. O sea, 240 millas, estamos hablando que el Spineway son 268 y eran 431 kilómetros. O sea, estas son más o menos 380 y pico kilómetros, creo, 390 y pico kilómetros. Es un jurgo. No, eso es un viajado. Es un jurgo. Y entonces la gente, a falta de hacer una, ahora están uniéndolas para tener ese trofeo adicional que es el del Triple Crown, la triple corona de esta vaina. Hay una carrera adicional a esas, que no es una triple corona, pero ya es Cocodona, que también se ha vuelto muy famosa. No, más famosa se ha vuelto, yo creo. Que son 250 millas. Que esa, pues vimos el año pasado, Courtney Walter la corrió y se retiró. Y uno ve los tiempos y es que estamos hablando que el que gana la está metiendo en 54 horas, 56 horas. No, es una locura. Y aquí, bueno, pasa una cosa similar a lo que mencionábamos con el skyrunning, y es que
hay corredores que uno solo ve como en este tipo de eventos. O sea, hay corredores de estos que uno no los ve en una UTMB, uno no los ve, posiblemente en las otras gringas sí, en Leadville, en Western States puede que sí, pero son como corredores de verdad de otras distancias. O sea, van a esas, a acumular esas distancias que son absolutamente salvajes. Entonces, esta Cocodona, que si pueden verla, véanla, porque es una nota. Y los documentales que hay de Cocodona, porque es un poco lo que hablábamos la vez pasada, es un festival de música más o menos en esencia, es muy chévere. con varias distancias de carrera. Vean, es un documental que está de Chaser. The Chase, es que se llama. The Chase. No, ahí le podemos dejar una lista de documentales porque de Cocodona hay varios que son una nota. Pero bueno, de estas tres, la más larga es la de 240 millas. Ahora hay una más larga. Ahora hay una que ya se la mamó. Que es la Monster. En Arizona. Monster 300. La Monster 300. Son 300 millas. O sea, eso acaba de pasar hace nada, ¿no? Sí. Acaba de pasar o bien ahorita. No, acaba de pasar. No sé. Sí, acaba de pasar. La ganó Mike McKnight. La ganó Mike McKnight, no, que sí. fue... Que lo hablamos la vez pasada, que es un gran caminante. McKnight es ese man, sí, pero yo después de haber publicado los otros que era un gran caminante, vi unos videos justamente de esto que pasó ahorita y el man también corre, o sea, no solamente camina, pero sí, o sea, nosotros lo pusimos de caminante, claro, predomina su caminada, pero el man corre. Bueno, 300 millas, o sea, son unas distancias ya absolutamente salvajes, porque es que, pucha, esto ya son multi-day events, como dicen los gringos, carreras de varios días, pero son varios días de, como decíamos ahorita, de un solo tanganazo, ¿no? Sí. O sea, un solo tangazo, en sus marcas listos ya, o sea, y eso nos lleva al otro tipo de eventos que queríamos hablarles, y eran las carreras por etapas, que son multi-day events, pero no son de un solo tangazo, son por etapas. Por etapas. Entonces, ahí en etapas pues tenemos varias carreras que son icónicas, pero ¿en qué consiste una carrera de estas? Son, por ejemplo, pues tenemos la más famosa de ellas, que es la Maratón de Sables, que son una carrera de etapas que cada día las personas van a recorrer unas distancias entre 45 y 50 kilómetros, depende de la carrera o más. Son 6 etapas que suman 250 kilómetros. Entre todo, gracias. Y llegan a unos campamentos, si bien ellos están autoabastecidos, la organización se encarga de darles agua y un sitio donde dormir y donde puedan tener asistencia médica de ser necesario. Ahora, el Maratón de Sables se corre en Marruecos, atravesando el desierto, con el calor y con todo lo que implica el desierto, con la dificultad de correr en arena, autoabastecido. La organización exige un mínimo de calorías diarias, o sea, autoabastecido no quiere decir que yo me la puedo jugar ahí con 3 bocadillos. Sí, no, o sea, esto estamos hablando de comida hidrofilizada, estamos hablando de, lo único que les dan es agua. Hay una historia chévere, creo que es el penúltimo día, no sé, que les dan una Coca-Cola y llega un camión de Coca-Cola y creo que es como la emoción del siglo. Máxima. Pero es eso, llegue, metas a una carpa a dormir con sus compañeros de carpa, aguántense, las historias son tremendas porque si pasó un ventarrón el berraco y se les llevó la carpa, si, de todo, ¿no? Es una carrera en donde las fotos que hay de los podólogos atendiendo pies es entre fascinante y horrible, porque los pies de un corredor de sables se destrozan. Y Colombia tiene corredores que han estado en sables. En sables tiene además otras distancias, pero estamos hablando de la oficial. Diana Melo corrió sables y terminó sables. Bueno, Diana Melo ha corrido y terminado un montón de cosas. A Diana Melo valdría la pena sentarla acá, porque ha hecho unas hazañas grandes. Yo creo que es una de las corredoras que se ha propuesto retos a nivel personal en varias carreras y los ha cumplido. No solo corredora, ella es de ultradistancia. Yo creo que Diana realmente está... es la ultrera real. Pues realmente está buscando esos límites del cuerpo, del ser humano, y lo está haciendo de una forma chévere, porque yo no siento que haga locuras. De hecho, no es como que salga de una cosa y se meta en otra, no, como que entre un proyecto y otro se toma su tiempo. Pero bueno, ella corrió sables. Esa, como dijo Trujillo ahorita, es tal vez la más conocida para todos. Y tiene un tema chévere sables, pues como súper místico, que a mí me gusta mucho, y es que los tiempos de corte de sables no están dados por horas, sino después, no sé cuánto tiempo específicamente, cuando salen los corredores, salen unos bereberes con unos camellos caminando. Y si a uno lo alcanzan los camellos, queda por fuera de la carrera. Chao. O sea, si lo alcanzó el camello, para afuera. Afuera. Sí, tiene mucha mística. Tiene mucha mística. Chévere. Y todo el tema del desierto claramente tiene su encanto y su magia. Y ahí
bueno, como para hablar de otros tipos de otras carreras de etapas, hay otra que me fascina y que yo babeo y que me meto a la página y estaba a punto de meterme, pero digo, no, pucha, pero no, pero es que es costosa, pero no solo eso, sino que no sé si esté preparado, y es el Coastal Challenge en Costa Rica. Costa Rica, creo que Mirta Realpe la corrió. Yo creo que la ha corrido más, esa carrera. Pero tengo presente a ella. Es famosa por su organización, es famosa por su recorrido, tiene la dificultad de Costa Rica, que la humedad y el calor de Costa Rica son brutales, y eso es una carrera que son 240 kilómetros. Hay dos formas de hacerla, una es de 240 kilómetros, otra es de 145 y se hace en 6 días. Pero aquí ya estamos hablando de una carrera en el caso de los 240, donde han ido corredores gringos a romperla, o sea, y corredores europeos a meterle tiempo de carrera de trail normal, o sea, ¿no? Entonces van allá a dar segurísimo. Los campamentos son absolutamente espectaculares, le tienen uno la comida organizada, le tienen uno todo montado, pero pucha, el hecho de uno terminar un día medio roto con las cosas mojadas y tener que levantarse el día siguiente y volver a salir a darle, eso es otro tipo de evento. Que aquí en Colombia tenemos una gran carrera por etapas, que es The Desert Marathon. El Desert Marathon. No la he corrido, me muero de ganas de correrla. Yo la corrí. Llegará el momento de correrla. Este año no creo que sea, pero... Yo la corrí y le cogí mucho cariño a las carreras de etapas. Gracias a esta tengo en la mira una en El Salvador que me parece muy interesante, pero es una experiencia distinta a todo. O sea, el Desert Marathon primero es una Guajira que me parece que es absolutamente espectacular. La organización es impecable. Beto Dávila, el organizador, saludo a Beto. Ha hecho un trabajo impresionante con la comunidad. Y la carrera es espectacular, más allá de la hazaña deportiva que ofrece, es por la comunidad, ¿sabe? El hecho de usted llegar todos los días, montar su hamaca, comer, compartir comida con uno, hablar con el otro, pucha, eso es una nota. O sea, es un regalo que ojalá cualquier corredor se hiciera, porque creo que pues yo salí con grandes amigos del Desert Marathon, la verdad. Y fui en un momento en el que yo llevaba sin correr unos años y básicamente iba como a ver si yo sí quería volver a correr, y corrí la distancia más larga de ellos, que si no estoy mal son 105 kilómetros, y volví enamorado no solamente del trail otra vez, porque sí es trail, así no tenga muchos niveles, que lo hablábamos la vez pasada, sí, ¿no? Sino de la comunidad que se da en esas carreras por etapas. Entonces, pues búsquense, porque hay muchas carreras por etapas en el mundo y son chéveres, tienen su gracia. ¿Cuál podría ser el reto ahí grande? Uno conocer su recuperación. Creo que ahí es donde uno se da cuenta si uno sí recupera bien o no. Sí. Porque entre una etapa y otra, pues hay esa noche de sueño. Yo creo que esa noche de sueño o ese apagar el cuerpo para volver a arrancar es bien complejo. Por eso, es como... De alguna forma, cuando yo corrí las 100 millas, uno de mis temores era acostarme a dormir. Que yo veía mucho corredor que se acostaba a dormir un rato y si yo me acuesto a dormir, no arranco. Claro, lo que pasa es que ahí en esas 100 millas cuando duermen son unas dormidas corticas. Aquí estamos hablando de que si usted terminó la etapa a las 12 del día, pues tiene todo ese día de descanso y de reposo hasta el día siguiente, pero aún así es meter unas cargas y no solamente de distancia, sino en el caso del Coastal Challenge, por ejemplo, de desnivel. O sea, se trepa un montón. Entonces, pues nada, investíguense las carreras por etapas porque son chéveres y creo que aunque no, todo el mundo habla de la ultradistancia en las etapas, es raro, eso es un tema complejo porque finalmente no se está haciendo de un solo tangazo, sino que se está partiendo. Sin embargo, al final, pues sí se acumula la distancia. Sí. ¿Para usted es ultradistancia una por etapas? Pues yo pienso que sí, es un evento de ultradistancia, no necesariamente... No sé, ¿sabe? Yo no sé si yo por eso ya diría que es que uno es un ultra corredor o un corredor de ultradistancia, o haría la salvedad, soy un corredor de ultradistancia por etapas. Porque es distinto eso a salir a correr 100 millas. Sí, yo creo que valdría la pena que el corredor de etapas... Y siento que la preparación es distinta. No, todo. Sí, es otro tipo... Pues es otro formato, otra modalidad. Es otro evento. Y como para cerrar ultradistancia, ¿tiene otra carrera o ya con eso? No, yo creo que ya como esas de ultradistancia, esas son, y las etapas creo que también... Ya que hablamos de Ana Melo, ¿cómo es que se llama la que ella ganó? No sé. ¿Es una Atacama? Es que ella ha hecho tanta cosa. Sí, pero yo alguna vez la vi allá en un vaino y ella creo que Atacama Speedway, Atacama Crossing es que se llama, que es en el desierto de Atacama, que es el desierto más alto del mundo. Creo que ella ganó en la general. No, es que es una máquina. Ella fue número uno en la general y fue una locura. Diana Velo, si nos estás viendo y estás interesada en sentarte a hablar paja con nosotros, la última vez que nos vimos fue fue en Merrell. En Merrell. En Zipaquirá. Sí, que nos casó toda la carrera.
en los 60 y pico. Puta, nos despegábamos de Diana y cada vez que nos volteábamos estaba acá, como el malo de la película, de las películas de terror, que el malo nunca corre, sino que camina y siempre alcanza a todo el mundo. Así, este bonito, decíamos, venga, despeguémonos y arrancábamos. Y cuando llegábamos al punto de hidratación, de pronto Llegaba, como hola. era Diana Melo. Entonces, Diana, si quieres sentarte aquí con nosotros, A conversar, bienvenidísima. bienvenidísima. Bueno, aquí caemos en una carrera que no necesariamente es un tipo de carrera, sino que es tan particular que yo creo que vale la pena mencionarla. Y es una carrera que, pucha, ha levantado documentales, libros, de toda clase de cosas, que es la Barkley Marathon. Barkley Marathon. La Barkley Marathon es, yo creo que tal vez la carrera más enigmática que se ha ido volviendo más conocida con el tiempo, pero es una carrera muy particular desde Muy su complicada. creador, desde su creador. O sea, esto, los dos eventos que vamos a hablar ahorita tienen un mismo creador, que es un tipo que se llama Lazarus Lake. En realidad se llama Gary Cantrell, pero es conocido como Lazarus Lake, que es un tipo que básicamente ha diseñado unas carreras que parecen ser un poco imposibles, pero y tiene una forma de ser muy particular y un sentido del humor muy negro, pero cuando uno ya lee o ve las entrevistas o lee lo que se ha escrito alrededor de él, es un tipo que básicamente lo que está haciendo es buscando sacar más del ser humano, ¿no? Y Buscar esos límites. como romper los límites. Entonces, resulta que este tipo vivía en Tennessee. En Tennessee hay una cárcel muy famosa que se llama el Brush Mountain State Penitentiary. Ahí llegó el señor que mató a Martin Luther King, que se llama James Earl Ray. Este tipo llega preso allá, lo meten allá. Es una cárcel que está diseñada en la mitad de la nada, pensando en que absolutamente nadie quiera ni pueda escaparse. ¿No? Y si alguien se escapa, huevón, lo agarra un oso ahí en la esquina y tome. Bueno, en 1977 el señor James Earl Ray se escapa. Montan todo el bloque del operativo para buscarlo, sueltan helicópteros, sueltan todo, los perros, los abuesos, esos gringos, típica escena de película que caminan por entre el bosque, linternas, no lo van encontrando. De pronto a los 55 horas de haberse escapado, este man se entrega. Y este man dice, sáquenme de acá, o sea, sáquenme de acá porque yo no quiero estar en este bosque más, ¿no? Yo no puedo estar acá. El man raspado, cortado, la ropa vuelta a mierda, el tipo en la inmunda, y el tipo había avanzado 13 kilómetros. 13 kilómetros en 55 horas. Un man que está huyendo. O sea, que uno creería que le importa un culo todo. Sí. No, este man no podía avanzar. Entonces, en ese momento, Lazarus Lake estaba joven, corría, le gustaba el tema del trail, digamos, de correr por los senderos. Y el tipo con un amigo llega y dice, venga, ¿cuánto alcanzará uno a avanzar en 55 kilómetros? O sea, pues tiene que ser más. Entonces, el tipo monta el primer recorrido del Barkley Marathon. Okay. Entonces el Barkley Marathon básicamente son 5 vueltas, finalmente son 130 millas aproximadas, porque los que le han corrido, se corre sin reloj primero, no se puede tener, No se puede tener ni no se puede tener GPS ni nada. El Es organizador, una carrera sin track. pero el organizador les entrega un reloj Casio de $1 más o menos, de esos de tienda de chinos, y eso es lo que tienen ellos únicamente para saber la hora y Sí. cuánto tiempo llevan corriendo. Se corren aproximadamente 130 millas, los que la han corrido experimentados dicen que posiblemente son más, y se completan en teoría en 5 vueltas. Esas 5 vueltas, puta, son prácticamente imposibles. De hecho, Creo que la última es al revés, ¿no? la última depende. O sea, los tipos arrancan, si terminan 3 vueltas, se considera que hicieron el fun run. La mayoría de la gente no pasa a la primera, pocos pasan de la segunda. Hay años en los que 1 o 2 llegan al fun run, hay años en los que ninguno. Cuando pasan el fun run, ya siguen los poquiticos corredores, hacen la cuarta, y cuando llegan a la quinta, tienen que hacerla al revés a como venían. Pero si hay 2 corredores, el primero puede escoger en qué sentido la hace. Okay. Entonces hay casos muy interesantes y hay documentales donde han mostrado eso, donde llegamos usted y yo a la reja, además es la icónica reja de Barkley, y yo digo, yo quiero arrancar en sentido tal, y lo mando a usted para el otro lado, y arrancan. No necesariamente el tiempo, porque cada uno hace su avituallamiento y come y lo que sea, pero cuando arrancan, ya saben que les queda poquitico tiempo, porque además el tiempo es justísimo. O sea, cuando esta gente llega a la meta, huevón, llegan. Bueno, está el caso ese famoso de Gary Robbins que llega, que se queda por fuera como por, no sé si son 15 segundos. 7 segundos, creo. No, sí, no quiero poner la cifra, pero es como algo así, es como por segundos se queda Que por el man fuera. llega, la felicita y le dice, pero no ganó.
Entonces es una salvajada. Esa es una carrera que las condiciones de terreno son absolutamente horribles. Es una carrera que es autoabastecida en cuanto a que solamente hay un punto donde les ponen unas cantinas de agua, que es al final de una subida muy famosa que se llama Ratjaw. Yo me he leído mucho Barkley porque me interesa un montón, y un amigo, Santiago Pinto, ha sido el único colombiano en ir y estuve muy cercano a él como en ese proceso. Entonces les ponen ahí unas cantinas de agua ya. A lo largo del recorrido les dejan unos libros, que eso me parece que es brutal. Este tipo, Lazarus Lake, deja unos libros y esos libros de alguna forma van marcando la ruta. Una ruta que ellos tienen que haber estudiado con mapas el día anterior, y ellos van con mapa, llevan el mapa ahí y llevan su brújula. La única forma en la que Lazarus Lake sabe si estos tipos completaron la vuelta completa Es porque él les pide unas páginas específicas. Ellos tienen que arrancar el equivalente a su número de dorsal en la página. O sea, si yo soy el número 121, por decir algo, tengo que arrancar la página 121. Los nombres de los libros son brutales porque tiran a joder al corredor. No sé, Infierno en la montaña se llama un libro. El otro se llama La soledad me ataca, ¿no? Son cosas así que juegan mucho con la mente. Entonces, bueno, los tipos tienen que completar la vaina y finalmente llegar. La carrera ha tenido 26 finishers en su historia, y es una carrera que empezó en 1986. Y tiene 26 finishers, o sea, eso no es Solo nada. una mujer. El año pasado, perdón, en el 2024, ganó Jasmine Paris. Jasmine Paris, la única mujer en Que acabar. yo no sé si me lo estoy inventando, pero ella ganó el Spine Race. No sabría decirle. ¿Cuál fue la carrera famosa que ella ganó? Que estaba lactando. Es que la historia de esa loca es tremenda, sí. porque ella estaba lactando y, si no estoy mal, ganó el Spine Race. ¿El Spine Race? Y cuando la ganó, rompió el récord y le sacó al siguiente hombre, no sé si eran 14 horas, una cosa así. Okay. Jasmine Paris, hay que investigarla, pero ganó. Y una de las cosas que Lazarus Lake siempre insistía, siempre le han dicho que el tipo es como medio misógino, que no le gustan las mujeres, que habla como muy duro a las mujeres. Y el tipo dice que él estaba esperando que llegara alguien, que una mujer lograra vencer al Barkley. Entonces, bueno, es una carrera muy icónica por las características, por todo lo que le rodea. Que ha roto a grandes corredores. No, pues a todos. Y ahí salen unos corredores que son brutales. Jared Campbell, John Kelly, que en Instagram síganlo, Random Forest Runner. Es un tipo que bate los récords de todo. Carl Saab, que es el holandés, que es un monstruo. De hecho, el año pasado estuvo Sebastián Richotte, Sí. que no la terminó, que batió el récord del Spine Race ese mismo año, el año pasado. No terminó Barkley Marathon, y él fue el campeón del Mundial de Aventura de Ecuador con su equipo de Naturex de Francia. Bueno, Courtney Walters estuvo en Barkley y salió diciendo que eso era un espanto. Y han ido varios corredores muy famosos de trail y no han logrado pegarle, porque el espíritu de Barkley es distinto. Sí, es otra cosa. Es distinto. Y lo que le digo, estamos hablando de una carrera en específica, pero que es casi un evento aparte. Pues este mismo Lazarus Lake se inventó el Backyard Ultra, Que es la siguiente que vamos a hablar. que es una nota de carrera, que el Backyard Ultra ha cogido mucha fuerza, y es parte de una cosa muy sencilla, y es que es una carrera que no tiene un fin establecido. The Last Man The Standing. Last Standing, sí. The Last Man Standing. Gracias. Pero entonces es cool porque solamente hay un ganador. O sea, no hay en realidad No hay un podio. no está diseñada para que alguien diga que fue el segundo. No, hay un man que fue el último, y ese man es el que ganó. ¿En qué consiste el Backyard Ultra? Cada hora tienen que dar una vuelta que mide 6.7 kilómetros. 6.7, sí. Y ustedes saben cuándo empieza, pero no cuándo termina. Entonces, esa vaina dan la largada y arrancan a correr 6.7 kilómetros a la velocidad que quiera, siempre y cuando no se pase de la De hora. una hora. Si se pasó de la hora, descalificado. Aquí en Colombia se está haciendo el Backyard Ultra, y se está haciendo el Backyard Ultra oficial con la organización de los gringos y participando para el Mundial. ¿Cuánto desnivel tiene una? No, es que una eso fue lo vuelta que de pasó esa? acá. Y aquí Héctor Ramírez, Miguel Garavito, Patas Peludas, varios estuvieron allá conmigo corriendo esta vaina. Beto Dávila, Rocha, bueno, éramos varios. El primer año que se hizo el Backyard Ultra aquí en Colombia, en Suachoque, y yo creo que la embarraron un poquito, porque si no estoy mal tenía como 190 metros de desnivel. O sea, era una salvajada. Entonces, o sea, yo terminé la noche, huevón, como con 3.000 metros de desnivel. O sea, eso normalmente no es así. Normalmente tiene un poquito de desnivel, pero no mucho. No sé, o sea, puede tener 50 metros, ¿no? Y que al final se acumula, pero no ¿Y es... existe una norma para el bike con el desnivel? No, ¿o no? pues no, de hecho no existe, porque aquí se fue a 200 y pico. Pero ya el siguiente año que vi, le habían bajado el desnivel, porque es que sí fue muy compleja. En ese año que lo hicimos, que fue hace 2 años, el que más hizo creo que fue Héctor Ramírez. No sé si fue Héctor y otro loco, que como que se rindieron juntos, o el otro lo ganó, no sé, y si no estoy mal fueron como 25 horas, o sea, fue máximo 30 horas. El récord mundial de esa vaina
Es que esto es una salvajada. Es una locura, sí. Lo tiene un tipo que se llama Phil Gore, australiano, que es de 797 kilómetros. O sea, el tipo dio 119 vueltas. Esos son 119 horas. Esos son casi 5 días. O sea, es como 4 horas, 4 días, 23 horas o 22 horas. En las que el único tiempo de descanso que hay es el tiempo que usted se gana entre una vuelta y otra. Entonces, suena la campana. Yo arranco a correr, me demoré 45 minutos, quiere decir que tengo 15 minutos de descanso para comer, para dormir, para lo que sea, porque a la siguiente hora vuelve y arranca. Entonces es una carrera de estrategia, como de saber cómo osificar el tiempo que uno está sentado, si descansa, si come, si duerme. Si uno prefiere desgastarse menos, entonces la corre en 57 y tiene 3 minutos de descanso, o se tira a matar y la corre en 35 y al final tiene 25, 60 menos 35, bueno, los numeritos, ¿no? Entonces, pues es una carrera jodido. Y en mujeres el récord está en 637 kilómetros. Una vieja que se llama Sarah Perry de Reino Unido, 95 vueltas, casi 4 días. Qué video. Eso es una salvajada. Locura. Sí, yo hablando con Héctor Ramírez, de hecho, de ese backyard que corrió, yo le pregunté, bueno, ¿y cómo se sintió? Y la respuesta de él fue muy chistosa porque me dijo, yo me sentía haciendo mandados. Pues llegaba a la carpa, hacía algo y me salía. Pero es que además, Héctor, ahí cada uno la hizo a su manera, weón. Yo monté una carpa gigante, yo llevé unas sillas, Alicia y Joaquín y Sammy me hacían todo el avituallamiento y la vaina, y me tenían preparada una mesa. O sea, yo me fui como si fuera un gringo de esos hiper preparado. Sí. Héctor se armó una carpa y Héctor estuvo con Inés Bayona. Okay. Inés le estaba ayudando a Héctor. Y Héctor salía de la carpa casi con la campana y volvía y se encerraba en una carpa. Yo después vi que comió de todo, weón. Ese man comía ajiaco y comía un montón de vainas, pero se metía en una carpa. Miguel Garavito tenía unos parches de amiguitos también ahí con él y también tenía su carpa, pero yo veía que se sentaba ahí, hablaba más linda y se reían. Patas Peludas estaba con Dani, con saludos a Dani, con la novia, y ella le llevó pizza y bueno, cada uno lo hacía como quisiera. Pero en el caso de Héctor sí puedo entender que él sentía que hacía mandados, porque es que ese man iba y como que se acostaba, yo creo, y volvía a ver la carpa y volvía y salía cada hora. Y fue pucha, y es larga. O sea, hay un momento en el que se empieza a sentir largo, y lo que les digo, o sea, nosotros acá ese año, si no me equivoco, Héctor llegó a 30, Héctor y el otro man, a 30 vueltas. Estamos hablando que estos locos dieron 119 vueltas. O sea, es absurdo, ¿no? Es absurdo. El Backyard Ultra, gran evento, yo lo repetiría. Yo me gustaría hacerlo algún día. Lo repetiría en plan de amigos, en plan de hagamos nuestro cambuche bacano, nuestra comidita, nuestra vaina, y vamos a ver hasta dónde llegamos. Ya habiéndolo vivido, creo que lo podemos planear distinto, pero es un formato chévere, es un formato chévere. Entonces, ese es otro tipo de carreras, los Backyard Ultras. Si quieren, este también es de Lazarus Lake, ¿no? Lazarus Lake empezó a hacer el Backyard, Barkley empezó a hacer el Backyard Ultra en su backyard, que se llamaba el Big's Backyard. Biggs era el perro del man. Y eso se volvió gigante, y hoy en día se compite entre países y hacen un gran mundial que es en el jardín del man, o sea, en el lote del man, y llegan las delegaciones de los distintos países y bueno, ahí se dan duro todos contra todos. Y el libro, parte del libro está escrito en una entrevista que le hace el autor a él durante esos días del Backyard Ultra. Y esa vaina se sabe cuándo empieza, pero no se sabe cuándo termina. O sea, es brutal. Entonces, si quieres saber más de Lazarus Lake, hay un libro muy chévere que salió este año que se llama The Endurance Artist, el artista de la resistencia, de la autorresistencia, ¿no? Endurance. Del endurance, sí. Y dice The Barkley and the Race with No End, el creador del Barkley y de la carrera que no tiene final, que es el Backyard Ultra. Y por último, como para hablar de una carrera más que mencionábamos en el capítulo pasado, en Nueva York, en Queens, se corre una carrera que se llama Sri Chimanoi Self-Transcendence, 3.100 millas. La carrera más larga del mundo. La carrera más larga a pie registrada en el mundo. Son 4.989 kilómetros, huevón. Es que eso es ir a la costa 5, es ir y volver, ir, volver, ir, volver, ir. O sea, por eso. Ir y volver 4 veces. Digo, 2 veces. 2 veces y media. No, o sea, es una salvajada. 4.989 kilómetros. Y en una cuadra. Es una manzana en Queens, o sea, es una manzana en Queens, edificios y van y corren. Tienen 52 días para lograrlo, y se les permite correr de 6 de la mañana a 12 de la noche. Okay. O sea, de 12 de la noche a 6 de la mañana no pueden correr, ese es tiempo de descanso. Ya lo demás, ellos lo gestionan como se les dé la gana.
Evidentemente no hay ningún tipo de abastecimiento, pues porque la organización no va a estar parqueada ahí 52 días. De hecho, no sé cómo miden, no sé si sí hay organización durante los 52 días. Sé que este año, si no estoy mal, es ahorita en abril, creo, hay creo que 6 inscritos. Nada más 6 No, inscritos. pues es que, huevón, ¿quién va a correr esa vaina? ¿Quién tiene O sea, 52 días no, para correr? No, por eso, los 50 días para correr y para correr 4.989 kilómetros. Y bueno, Gran carrera esa. y gran tipos de carreras y formatos de evento. Sí, Entonces, son como los que hicimos a agremiar todos un poquito y darles como explicación de cada uno para los que no sabían, los que sí sabían o los que tenían sus dudas. Así es como lo vemos nosotros. no, y está cool En cierta conocerlas, porque al final chévere probar diferentes tipos de carreras. Aquí en Colombia podemos correr por etapas, aquí en Colombia podemos correr kilómetros verticales, aquí en Colombia podemos correr las carreras más convencionales, pero con diferentes formas de ruta. Vamos a correr ultradistancia, Podemos correr ultradistancia. sea cual sea su ultradistancia. O sea, al final el trail es mucho más amplio de lo que pareciera y posiblemente se va a seguir ampliando porque esa búsqueda del ser humano de retarse, de desafiarse y de romper un poco como esos límites en teoría físico-mentales y yo creo que emocionales, se está poniendo a prueba. Entonces cada vez aparecerán más y más y más eventos, cada uno probará a ver qué le gusta. Bueno, y creo que un formato que dejamos por fuera, pero también es parte del trail, son los Fastest Known Time. Que no es una competencia, no es una carrera, pero es un formato que se ha establecido. Sí, que en Colombia no hay mucho. Héctor Ramírez, justamente que hemos hablado bastante de él hoy, yo siento que sé que está tratando o ha empezado a hacerlo acá, que son los famosos FKTs, FKT, Fastest Known Time, que es el tiempo más rápido registrado o conocido, ¿no? ¿Eso qué es? Es agarrar un... Lo que pasa es que en el caso de los gringos suele ser... Está para senderos y también para montañas. Porque también los están en speed climbing. Lo que pasa es que los gringos tienen unas rutas muy establecidas, el Appalachian, el Pacific Crest, como que hay unas rutas que atraviesan casi que Estados Unidos de un lado al otro, o así, no importa, pero son unas rutas como muy establecidas que normalmente han sido de caminantes y hay corredores que han salido a decir, venga, vamos a romper esa vaina y entre ellos se están dando durísimo. Aquí Héctor Ramírez está haciéndolo con los nevados. Haciendo los tiempos más rápidos de los nevados. Que ojalá hubiera, no sé, hay una página de hecho mundial de FKTs, o sea, los FKTs, ahí se nos fue una berraquísima, los Everestings. Los Everestings, sí. Vengan, un formato pero del carajo, del carajo, los Everesting, el Everesting Challenge. El Everesting Challenge es acumular la altura del Everest, que como no la estudiamos son 8.000 y piquito metros. Sí. Es acumular ese nivel positivo de un solo tangazo, pero repitiendo. En repeticiones. Repitiendo un ascenso. Entonces, y se puede hacer tanto corriendo, caminando o en bicicleta, también los hacen. Pero en el caso corriendo, hay una cosa chévere, es que hay gente que lo ha hecho en escaleras. Sí. Hay gente que lo ha hecho en escaleras, o sea, que ha buscado eso. Yo me tiré a hacer uno con Santiago Pinto en Medellín y no lo terminé. En la última vuelta que nos quedaba, yo me retiré porque sí, me asusté y me retiré. Diana Melo lo hizo acá en Montecillo, en Guatavita. Lo hizo en Guatavita. No, y hay un parche, cuando yo hice el intento mío, hay un parche en Manizales que acababa de terminar y ya lo habían hecho también. O sea, que hay gente que lo ha hecho. Y consiste en eso, en acumular la altura de Everest en repeticiones en ascensos. Pero lo mismo, y hay un parche que lo hace en bicicleta en patios. Y ese challenge hay que registrarlo. Sí. Ese challenge se registra. Para uno poder decir que realmente hizo un Everesting es porque la página de Everesting le cogió su Strava, cogió sus cosas y le dijo, sí, amigo, usted hizo un Everesting. Entonces, eso mismo pasa... porque llegamos al Everesting, estamos hablando de registrar algo. Fastest Known Time, de registrarlo. De los Fastest Known Time. Los Fastest Known Time se registran. Entonces... Ojalá Héctor, con esas hazañas que está haciendo y estos retos que se están busquemos la forma de registrarlos. Que se registraran y que se abriera esa invitación un poco a los corredores colombianos, ¿no? Con toda la responsabilidad, con todo el cuidado del caso, con toda la preparación, posible, sí. Con toda el trabajito bien hecho, pero sería muy cool poder empezar a trabajar esos FKTs en Colombia. Y los Everestings, chévere. Si se animan a hacer Everestings, me encantaría que organizáramos un Everesting y le he dado muchas vueltas a ver cuál es el recorrido ideal, porque nosotros pecamos porque eran como 9 kilómetros, como con 1.000 metros de desnivel, lo hicimos en Medellín, pero era muy técnico, entonces la bajada
ya en la última bajada yo me iba cayendo contra todo, me iba resbalando, me iba pegando de todo, y cuando llegué abajo, en ese momento llegó mi ex esposa a decirme, no, pero piensa en los niños, te vas a desbaratar, te vas a caer, te vas a matar, y yo dije, sí, no. Esto Y no lo tiene sentido. retiraron. Y sí, casi me retiraron. Creo que hasta ahí estarían los... Eso es. Eso es todo. Eso es. Nada. Espero que les guste, espero que les haya servido, que les disfrute, que hayan llegado hasta aquí nuevamente. Venga, y abro la invitación a que interactuemos más. Si tienen dudas, preguntas, escriban. O sea, el Instagram está ahí, o en YouTube, o en Si, Spotify. si tienen que corregirnos algo que le estamos embarrando, por Díganos. favor. Nosotros estamos aquí aprendiendo y chévere hacerlo con ustedes. Entonces, también si tienen temas, nosotros tenemos una lista. Si ustedes sienten que en un momento dado estamos hablando ya cosas que son muy obvias y que todos conocen, y que díganos de frente, oiga, amigos, Pero piensen que son obvias para ustedes, pero no para todo el mundo, ¿no? sí, pero estamos abiertos para eso. Sí, Entonces, para dialogar. nada, hasta una próxima. Pronto, Sin track, acuérdense, sin track. campanita y darnos like. Chao. Chao.